Estoy agradecida con Dios, amén, contenta porque me permite estar aquí, porque a cada uno de nosotros nos ha regalado este hermoso día, amén. Sabemos que muchos ya no vieron la luz de este día y nosotros por misericordia de Dios la vimos y estamos aquí en su casa, amén. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de compartir su palabra. Le doy gracias a Dios porque yo sé que Él es el que va a hablar, no yo. Él es el que habla a través de nosotros, amén. Y aunque sea un texto que ya lo hemos escuchado muchas veces, Dios siempre tiene cosas nuevas. Y le doy gracias a Dios porque fue una palabra que primeramente habló a mi vida, que me ministró, y espero que sea de bendición para cada uno de ustedes, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Amén, 2 de Timoteo 3, del 10 al 15. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Esos versículos fueron los que Dios puso en mi corazón, amén. Y aquí vemos como Pablo, todos sabemos y conocemos al apóstol Pablo, amén. Pablo para mí fue un gran siervo de Dios, amén, alguien de quien aprendemos mucho. Y vemos aquí cómo Pablo le escribe a un joven discípulo que él tenía llamado Timoteo. Y a mí me gusta mucho Primera y Segunda de Timoteo porque siento que son libros que hablan de una persona preocupada por su discípulo, porque en los libros de Timoteo podemos ver cómo Pablo instruía a Timoteo, lo animaba, le aconsejaba, le advertía de que había muchas personas que eran falsos profetas para que él se cuidara. Y yo puedo ver cómo Pablo se preocupaba por este joven llamado Timoteo y cómo lo instruía y cómo se preocupaba porque hiciera pues un buen trabajo como siervo de Dios también. Y cómo Pablo era un ejemplo para Timoteo. Pablo era como su maestro, como su mentor, era un gran ejemplo para Timoteo. Y yo es lo que les compartía a mis hermanos, que nosotros tenemos que ser un ejemplo así como Pablo lo fue para las personas que vienen detrás de nosotros, porque todos, no solo los maestros, sino que todos tenemos a alguien que siempre nos está observando, ya sea en casa, en el trabajo, donde sea, siempre nos está observando y es necesario dar un buen testimonio y un buen ejemplo. Y eso es de lo que quiero hablar, la importancia de dar un buen ejemplo, un buen testimonio. Yo sé que nuestro mayor ejemplo siempre va a ser nuestro Señor Jesucristo, amén. Es el modelo a seguir, fue un hombre perfecto aquí en la tierra y es nuestro modelo principal, siempre Jesucristo. Siempre debemos aspirar a ser como Jesucristo y es el modelo perfecto, yo lo sé. Pero en la Biblia también podemos aprender de hombres y mujeres que fueron así como el apóstol Pablo y que también pueden ser ejemplo para nosotros. Y yo me quiero enfocar en Pablo, en cómo él era un buen ejemplo. Y es importante, como les decía, que nosotros seamos un buen ejemplo. Y más en estos tiempos que vivimos ahora, como vemos cómo el mundo está de mal en peor, ¿no? En este mismo capítulo de 2 de Timoteo 3, pero en los primeros versículos del versículo 1 lo vamos a leer, amén. 2 de Timoteo 3, del 1 en adelante, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos,
Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infautos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amén. Y así como decía Pablo, le decía a Timoteo, van a venir tiempos peligrosos donde va a haber gente mala. Y creo que es lo que estamos viviendo hoy en día. Realmente estamos viviendo ya tiempos peligrosos, tiempos feos, que vemos cada cosa, que decimos, ¿cómo es posible que el mundo vaya de mal en peor? Realmente. Y es necesario el nosotros cuidarnos, el dar un ejemplo también para los que nos siguen, los que nos ven, se afirmen más en la fe y el mundo no los quiera mover, porque sabemos que ahorita el mundo quiere desviar. Ahorita sale cada cosa que quiere desviar, principalmente a los niños en las escuelas y donde quiera. Cosas feas, realmente. Sabemos que ya les dicen, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y eso debemos de cuidarnos de eso, y los que vienen atrás de nosotros, cuidarlos también. Con nuestro ejemplo podemos hacer que se afiancen más en Dios y que nada los mueva, amén. Es muy importante porque estamos viviendo estos tiempos, amén. Es necesario contagiar a los demás de Dios, de nuestra fe, que ellos vean cómo nos mantenemos firmes, así como Pablo le advertía a Timoteo. Y vamos a leer el versículo 10, ahí donde estábamos, segunda de Timoteo 3. Nuevamente vamos a leer el versículo 10, dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Hasta ahí vamos a leer, amén. Ya lo acabamos de leer. Pero aquí Pablo le está diciendo, Timoteo, van a venir tiempos difíciles, sí, pero tú me has visto. O sea, Pablo se ponía de ejemplo, tú has visto cómo me he comportado, cómo a pesar de que me han perseguido, me he mantenido fiel a Dios. Le decía, Timoteo, tú me has visto, tú sabes muy bien quién es el que te está escribiendo, quién es el que te está diciendo estas cosas. O sea, el apóstol Pablo se sentía con la capacidad de decirle, tú me conoces muy bien, tú sabes que mis acciones han hablado de la fe que tengo en Dios y cómo me he mantenido. Y cómo el apóstol Pablo se describía, ¿no? Ponía sus virtudes, que Timoteo ha visto su fe, su comportamiento, su amor y todo eso, amén. Y creo yo que es muy importante también tener esas virtudes que tenía el apóstol Pablo, cada uno de nosotros. El realmente sentirnos capaces de ponernos como ejemplo, porque es importante. Así como Pablo, que le decía, tú me has visto y tú has visto cómo me he comportado, sigue mi ejemplo, prácticamente le decía, sigue mi ejemplo. Y yo preparando el devocional, compartía con mis hermanas y Samuel, porque también es parte del grupo, amén. Compartía que a mí se me puso en mi corazón y como que Dios me lo puso muy en mi mente el versículo 14 de segunda de Timoteo, que lo vamos a leer nuevamente. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y yo les decía mucho esa frase, la final, que decía, sabiendo de quién has aprendido. O sea, Timoteo, tú sabes muy bien quiénes te han enseñado lo que sabes. O sea, decía, tú sabes muy bien quién soy yo y de quién has aprendido. Entonces, Pablo se ponía como ejemplo. En otra versión dice, tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste y que sabes que es la verdad. Dice, después de todo, conoces muy bien a quienes te lo han enseñado. Esa es otra versión, o sea, le decía, tú conoces muy bien quiénes son los que te han instruido. Y yo les decía, o sea, tiene que ser realmente un buen ejemplo para decir esas palabras. Y les decía, yo me siento capaz de decirle a alguien, oye, pues tú sabes muy bien de quién estás aprendiendo. O sea, yo me siento capaz de ponerme realmente como ejemplo, o siento que me falta un poco, que todavía me equivoco. Y Dios ponía esas palabras en mi mente y decía, yo puedo, así como Pablo, decir, ustedes saben muy bien, hermanos, quién es la que está para aquí
predicándoles y me conocen muy bien. Y todo eso es con el ejemplo. Decía, si no me siento capaz, Dios, ayúdame a cambiar lo que tenga que cambiar para realmente poder decir, yo puedo ser un ejemplo para alguien. Así como Pablo lo era para Timoteo, amén. Y así como Timoteo aprendía de Pablo, también aprendió de su abuela y de su madre. Vamos a leer 2 de Timoteo 1:5, por favor. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí vemos que no solo Pablo fue el maestro y quien instruyó a Timoteo, sino su madre y su abuela también. Y cómo es importante el dar un buen ejemplo, amén, porque se afirma más la fe en Dios. Es necesario también ser un ejemplo, amén. Es importante, amén, donde quiera que estemos, ya sea en nuestra casa, en nuestro trabajo, en cualquier lugar, porque nuestro testimonio habla por nosotros y la gente puede seguirnos a nosotros y es como el buen ejemplo se pasa. O sea, si yo paso un buen ejemplo a la persona a la que lo estoy pasando, se lo puede pasar a otra persona y así va sucesivamente. Por eso es muy importante, porque principalmente en nuestra casa, lo que ven en nuestra casa es súper importante ser un buen ejemplo, porque los que vienen pueden ser ejemplo a otras personas y luego a otras personas y así se pasa, y lo podemos ver en 1 de Tesalonicenses 1, del 1 al 10. Dice, Pablo, Silvano y Timoteo. Aquí vemos cómo ya está Timoteo también, amén. A la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Aquí vemos cómo son Pablo, Silvano y Timoteo, ¿no? Hablando a la iglesia de tesalonicenses, y cómo les dicen, no, nosotros vimos cómo recibieron la palabra que les trajimos a ustedes, cómo se arrepintieron, dejaron de adorar a sus ídolos y se mantuvieron en Dios. Y vemos cómo dicen, no, han sido imitadores de nosotros y del Señor. Y decía prácticamente, no tenemos nada que decir, porque lo que ustedes hacen habla por ustedes. Y lo han visto, decía, los de Acaya, los de Macedonia, y no solo ellos, sino de otros lugares. O sea, que quiere decir que nuestro ejemplo pasa no solo a una persona, sino a los demás. Así como Pablo lo decía aquí está muy claro cómo va a otra persona y a otra persona, y eso es lo que pasó en Tesalonicenses. El apóstol Pablo a lo mejor estaba preocupada por la iglesia, quería tener noticias de la iglesia de Tesalonicenses, porque era una iglesia que pues idólatra y todo, pero se asombró, yo creo, de ver cómo los tesalonicenses decidieron seguir a Dios y cómo sus buenas acciones hablaban por ellos mismos y eran ejemplo para otras naciones. Y es lo que nosotros debemos de hacer, amén. Somos de ejemplo y podemos ser tanto ejemplo bueno como ejemplo malo, pero es
es bueno ser el ejemplo bueno, ¿no? Y sí pasa, porque yo les quiero compartir en mi trabajo, pues yo soy la única que soy cristiana y no sé por qué desde el primer día que llegué ahí dije yo soy cristiana para que sepan de una vez, ¿no? Fue lo primero y dije, y también porque dije, como trabajo en una florería y se abre de lunes a domingo, y también como que quise ser bien clara, yo voy a la iglesia y por más que me ocupen y lo que sea, el domingo no. Y quise ser clara en eso, y pues nadie en la florería en la que estoy es cristiano, más que yo. Y me da risa ahora pensar, bueno, sé que ha sido Dios, porque pues ahí hay personas que creen en infinidad de cosas. Me ha tocado escuchar que creen en tantas cosas que yo ni conocía, ¿no? En tantas cosas que me quedo. Y luego había una persona que ahorita ya no está, pero que él no creía en Dios. En Dios no creía. Y yo decía, ¿cómo puede creer en tantas cosas y cómo no puede creer en Dios, no? Y me ponía a pensar, ¿no? Cómo la gente muchas veces cree en tantas cosas y no pueden creer en Dios. O sea, no encuentro el porqué. Pero le doy gracias a Dios porque pues ahí en el lugar en donde estoy a veces me hacen preguntas y pues yo contesto, ¿no? De la mejor manera que yo puedo. Y por eso también venía a mi mente en ser importante, en ser un ejemplo en mi trabajo, porque sé que aunque son inconversos, con mi ejemplo yo puedo hacer que vengan a los pies de Dios, amén. Pero me ponía a pensar porque yo cada que me dicen gracias, siempre digo gracias a Dios. Y yo sé que pues yo creo que aquí todos decimos eso, ¿no? Cuando nos dicen gracias, siempre decimos gracias a Dios. Y como que se quedan así, ¿no? Como ¿por qué? Y siempre digo gracias a Dios, cualquier cosa, gracias, gracias a Dios. Y yo hace poco empecé a notar que mi jefa, una vez, no me acuerdo qué le dije, que nos había ido bien en algo. Y dijo, gracias a Dios. Y dije, antes no lo hacía. Y yo sí me di cuenta. Yo sé que a lo mejor ella lo hace, no sé, a lo mejor ni se da cuenta que lo está diciendo. Pero yo dije, qué importante es el testimonio que damos. Porque yo ahora me gozo y me alegro de que ahora mi jefa para todo dice gracias a Dios. Y sí, gracias a Dios. Y venía a mi mente eso y decía cuán importante es lo que hablamos, lo que decimos y cómo nos comportamos en donde estamos. Porque así como ella vio, y yo espero que en su casa, a quien ella le diga gracias a Dios, también empiece como que a decir gracias a Dios, porque todo es gracias a Dios. Realmente todo es gracias a Dios. Y yo me ponía a meditar y pensaba en eso, ¿no? Y lo digo gracias a Dios porque me hacen preguntas y como les digo, a veces como que se quedan así bien sacados de onda, ¿no? Como que está hablando, porque no sé si se acuerdan, también venía ahorita a mi mente, la primera vez que compartí, al menos los hermanos que estaban, yo compartí sobre que por misericordia de Dios yo puedo oír, porque yo me iba a quedar sorda. Y me acuerdo que yo les conté eso y como que se quedaron, como que no me creyeron, la verdad, sinceramente creo que no me creyeron que Dios, porque no necesité de una operación ni absolutamente nada y puedo ir perfectamente, y como que se quedaron, como que no me creen, la verdad. Pero yo espero que un día de verdad crean que tenemos un Dios que hizo, que sigue haciendo y que seguirá haciendo milagros. Yo lo creo y sé que Él puede hacer milagro en la vida de cada compañero que tengo en el trabajo. Y le digo gracias a Dios porque a pesar de que no le sirven a Dios, me respetan. Nunca sí, no me creen, puede ser que no me crean, pero no me dicen como que cosas así de que no, tú, quién sabe de dónde te sacaste eso. Pero le doy gracias a Dios por eso, porque a pesar de que no me creen, me escuchan y me hacen preguntas, a pesar de que no creen, no le sirven a Dios, pero me hacen preguntas y yo le doy gracias a Dios. Y me ponía a pensar qué importante es mi testimonio en mi trabajo también, porque yo no puedo decir soy cristiana y hacer y decir cuánta cosa y que mis acciones no lo digan. Me van a decir, no, pues mejor ni me invites a la iglesia, si así como te comportas, pues para qué. Pero le doy gracias a Dios porque el Señor hasta el día de hoy ha estado ahí conmigo y espero que un día, amén, ellos sirvan al Señor, amén. Por eso es muy importante el buen testimonio y el ejemplo que damos. ¿Y en qué debemos
de ser ejemplo lo podemos leer en un texto muy conocido que es Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Amén. Yo sé que ese texto es muy conocido y más nos lo enseñan más a la juventud, amén, cuando estamos jóvenes. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. En eso debemos de ser ejemplo, en palabra, cuidando muy bien lo que decimos, las palabras que salen de nuestra boca. Sabemos que de la abundancia del corazón habla la boca, amén. Y es muy importante tener cuidado con lo que decimos y las conversaciones que tenemos. Es muy importante, debemos de ser ejemplo en palabra, en conducta también, en cómo nos comportamos, qué es lo que la gente está mirando de nosotros. En amor y fe, amén. El amor y la fe crecen cuando día a día buscamos a Dios y así podemos extenderlo a lo demás, amén. Es muy importante el ser un ejemplo, así como dice esta cita que acabamos de leer. Y también venía a mi memoria estudiando y leyendo el que es importante ser ejemplo, porque yo muchos años fui hija de pastores, amén. Ahorita mi papá se quedó como pastor en Abba Padre, donde estaba mi tío Rubén, pero fui mucho tiempo hija de pastores. Y me acuerdo que a veces yo me molestaba o no sé qué sentía cuando me decía: es que tú tienes que ser ejemplo. Y yo decía: pero pues es que cada quien da cuentas de lo que hace, ¿no? Y como que a veces me molestaba que me decían: es que tú tienes que ser ejemplo y luego eres hija de pastores, tienes que ser ejemplo para los demás jóvenes. Y a veces como que esa palabra venía y me medio molestaba. Y decía: pues es que cada joven sabe lo que hace, ¿no? Y cada quien es responsable. Pero no me ponía a pensar en que sí, debemos de ser ejemplo. Y no era por ser hija de pastores, es porque soy hija de Dios. No era la importancia de que mis papás eran pastores, lo que sea, no, es porque soy hija de Dios. Y me ponía a meditar y decía: Dios, perdóname si me molesté muchas veces, porque me decía: es que tienes que ser ejemplo. Y es que tienes que ser ejemplo. Y como que esas palabras venían y quería que ni me las dijeran a veces. Pero decía cuán importante es el ser un verdadero ejemplo, amén, para los demás. Y esta fue la primera parte, amén, que Dios puso en mi vida, de ser un buen ejemplo para los demás, así como Pablo lo fue con Timoteo, amén. Pero Dios después puso otra parte, me añadió algo más mientras estaba estudiando. Y quiero compartirlo con cada uno de ustedes, amén. Y ponía en mi mente el decir: sí, yo quiero ser un buen ejemplo. Y si queremos ser un buen ejemplo, tenemos que comenzar a decir que sí cuando Dios nos manda algo. La obediencia sabemos que es lo que Dios más le agrada de cada uno de nosotros, es lo que pide de nosotros, la obediencia. Y me ponía a pensar y decía: tengo que empezar a decirle a Dios que sí. Cuando Él me manda algo, tengo que empezar a decir que sí. No tengo que ser como Jonás, ¿saben? Sabemos que no quiso hacer caso y sabemos lo que le pasó. Y decía cuán importante es decir que sí al Señor. Hermanos, yo puse a Pablo como ejemplo, ¿no? Un ejemplo de un siervo de Dios. Y Pablo hizo muchas cosas grandes en el nombre de Dios, amén. Pero nada de lo que Pablo hizo lo hubiera hecho si él no hubiera tomado la decisión de hacer caso a la voz de Dios. Nada de lo que está escrito aquí, las cartas que él escribía, nada de eso hubiera pasado si él no hubiera tomado la decisión de decirle que sí a Dios y de escuchar la voz de Dios y de hacer lo que Dios le mandaba, amén. Y a veces nos cuesta demasiado decir que sí. Y yo lo digo por mí, amén. Yo hablo, como les decía, primeramente Dios habló a mi vida. Y como les decía al principio, a lo mejor y tenía, no sé, ese pensamiento de decirle al pastor: ¿sabe qué? Es que yo predicar no sé. Y no, Dios ya había trabajado conmigo en eso. Desde el momento que la hermana Patti me invitó a ser parte del ministerio de las maestras,
Yo fácil, con otra mentalidad que tenía antes, le hubiera dicho que no. Le hubiera dicho, no, hermana, ¿sabe qué? Es que yo no sé enseñar. No, yo no sirvo para esto. Y muchas veces así somos y nos hace fácil decir que no, y ponemos miles y millones de excusas. Es que yo no puedo, no tengo tiempo, no sé qué voy a decir, qué voy a hacer. Y me ponía a pensar y Dios venía y hablaba eso a mi vida. Que si Pablo hubiera dicho, si no hubiera seguido la voz de Dios, nada de esto, yo no estuviera compartiendo de esto en esta tarde. Y cuán importante es el decir que sí. Y a mí me costaba, yo sé, algunos de ustedes me han visto y a lo mejor pues me han visto que soy muy seria, muy tímida o muy nerviosa. Y sí, ese es algo con lo que trabajo y por eso digo que Dios hablaba en mi vida, porque tengo que empezar a perder el miedo, a decir, ¿sabes qué, Dios? Si me están invitando, yo sé que eres tú, no son los pastores, no son los hermanos, eres tú, Dios, y yo tengo que ser obediente a tu voz. Porque si nos invitan a predicar, pues Dios es el que habla, no somos nosotros. Y como decía, Dios no avergüenza a ninguno de sus hijos, a nadie va a avergonzar aquí. Pero es necesario el tomar la valentía y la decisión de obedecer a Dios. Hechos capítulo 9, del 20 al 22. Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo, que sabemos que es Pablo, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ven, aquí vemos cuando el Señor llama a Pablo, amén, cómo él hizo caso y él predicaba. Y la gente se maravillaba porque decían, ¿no era este el que perseguía a los cristianos? Y como ahora está hablando, pero a él no le importaba. O sea, él tomó la decisión de obedecer a Dios, de obedecerlo, y es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso digo que el apóstol Pablo es un gran ejemplo para nosotros. Él no puso excusas, sino que hizo caso a la voz de Dios, y es lo que debemos de hacer nosotros para ser un ejemplo. Somos elegidos cada uno de nosotros para una misión especial. Somos elegidos por Dios. Qué privilegio ser escogido por Dios, y es lo que somos cada uno de nosotros, amén. Y aquí me quiero centrar en 3 puntos. Somos elegidos para una misión especial. 1 es la elección. El punto número 1 es la elección. Dios nos escoge a cada uno de nosotros para cosas grandes, pero Él ya nos escogió. Ahora está en nosotros el aceptar o el no aceptar, porque sabemos que Dios no obliga a nadie. Está en nosotros, está en ti y está en mí el decidir obedecer a Dios o el no obedecerle, el aceptar la misión que Dios tiene o el no aceptarlo. Es en cada uno de nosotros. Dios ya nos escogió, amén. Y voy a poner un ejemplo, amén, de algo que a mí me gusta mucho, que es el fútbol. Nomás no me pregunten a qué equipo le voy, porque sé que voy a salir mal yo creo que con toda la iglesia. Pero el fútbol a mí es algo que me ha gustado desde que estoy como en tercero de primaria. Y sabemos y vemos que cada 4 años es el mundial, ¿verdad? Entonces cada país tiene una selección. Pero en esa selección no pueden jugar todos, porque pues no se puede, ¿verdad? Son escogidos. Los ven, van a los partidos, los miran y este sí, este no, este sí, y eligen a un grupo de jugadores que van a representar a su país en un mundial. Y es lo que Dios ha hecho con nosotros, nos ha escogido para representarlo a Él en el mundo. Y puedo ver entrevistas y puedo ver videos de jugadores que han sido seleccionados por su país, y como ellos dicen, me siento orgulloso de representar a México en el mundial, ¿no? Y nosotros debemos de sentirnos orgullosos de representar a Dios en este mundo, de representarlo en este mundo. Entonces el primer paso es la elección. El Señor ya nos ha escogido, está en ti y en mí el
el obedecer, amén, lo que Dios nos da. El segundo punto es la misión. Dios nos da una misión y creo que la misión principal que nos ha dado a todos es llevar su evangelio a toda criatura. Esa es la misión principal de nosotros, el predicar el evangelio a toda criatura, a las personas que no le conocen. Eso es la misión, amén. Vamos a leer, por favor, Hechos 13, capítulo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. O sea, el Señor apartó a Bernabé y a Saulo para una obra que Dios había llamado, y así nos aparta, a nosotros nos escoge y tenemos que llevar a cabo la misión. Y en este punto entra el entrenamiento, amén. Cuando va a haber un mundial se entrena, no se va así nomás, sino que debe de haber entrenamiento. Y nosotros nuestro entrenamiento es el orar, el ayunar, el leer la palabra, el prepararnos, porque ¿cómo vamos a ir a compartir a Dios si no le conocemos bien? Si no leemos, si no nos preparamos, ¿cómo? Nos van a hacer una pregunta y nos vamos a quedar, pues, ¿qué digo? Por eso es importante en la misión el prepararnos. Si tomamos la decisión de hacer caso a la voz de Dios, es necesario prepararnos siempre y decirle a Dios que nos dé el entendimiento y la sabiduría de poder llevar su palabra, amén. Estamos en el entrenamiento, amén. Y el tercer punto es la acción. No sirve vivir siempre en el entrenamiento, sino que hay que accionar. Se entrena y después se va ahora sí al juego, no al partido. Se va. Tenemos que accionar, no nos podemos vivir siempre en el entrenamiento, sino que tenemos que accionar. Tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado. Y lo vamos a hacer principalmente con nuestro ejemplo también. Es necesario tener un buen ejemplo para poder llevar a cabo la misión que Dios nos ha encomendado a cada uno, amén. Hechos capítulo 4, versículo 36. Dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Leí ese texto para saber de dónde era Bernabé. Entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Ok, vemos como leímos hace rato que el Señor le dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo. O sea, Bernabé fue apartado para una misión especial. ¿Y Bernabé de dónde era? De Chipre. ¿Y a dónde lo mandó el Señor? A Chipre. Eso quiere decir que tenemos que empezar con los nuestros, en nuestra casa. El Señor nos ha dado una misión y es importante hacerlo primero en casa. El ser un ejemplo en nuestra casa, amén. Porque yo puedo venir y pararme aquí y querer ser un ejemplo para ustedes, pero si en mi casa ni me creen. Muchas veces eso pasa, lamentablemente. Los de nuestra casa, si supieran, si te conocieran realmente cómo eres. Y es importante, antes de querer ganarnos el mundo y a los demás, es necesario empezar por nuestra casa. El Señor nos manda que la misión se empieza en casa. Es porque son la gente que está con nosotros, que nos ve día a día, que nos escucha, que nos está observando. Y es necesario comenzar en casa. El ser un verdadero ejemplo, primero en casa, para ahora sí poder decir, puedo ser ejemplo para los demás. Y decía, realmente estoy siendo un ejemplo en mi casa, con los que me conocen. Sabemos que Dios es el que nos conoce perfectamente, pero también los que viven con nosotros también nos conocen, porque convivimos todos los días. A ustedes los miro jueves y domingos, y los del grupo de alabanza nos miramos el martes, ¿no? Pero no me están viendo todos los días. Y mi mamá y mi hermano, mi papá, me conocen realmente como soy. Y es importante empezar en casa, empezar siendo un buen ejemplo. Y si me hace falta cambiar algo, el pedirle a Dios que me ayude, amén, a ser un buen ejemplo, principalmente en mi casa, para poder serlo con los demás, amén. Pero es necesario quitarnos esos pensamientos en que alguien lo va a hacer mejor, en que es, no sé, cualquier excusa que puede venir a nuestra mente, es necesario quitarla de nuestra mente y el accionar.
para poder recibir la bendición de Dios, amén. Y mientras yo estaba estudiando y reflexionando sobre esta enseñanza, me ponía a pensar y yo le pedía perdón a Dios y decía: Dios ha sido bueno conmigo, y sé que no solo conmigo, sino que con todos ustedes. Y me ponía a pensar que muchas veces para mí fue fácil el poner excusas, el decir que yo no sé. Y me quebrantaba mi corazón porque dije: ¿cuántas veces le he dicho que no a Dios? Me ponía a pensar y decía: ¿Cuántas veces el Señor ha obtenido un no como respuesta cuando me ha mandado a hacer algo? Y yo le pedía perdón a Dios porque, si me pongo a pensar, son muchas las veces en que Dios me decía que no, como si Dios actuara de esa manera conmigo, como si Dios yo le pidiera una cosa y me dijera no. Y muchas veces yo actuaba así con Dios, y Él en su infinita misericordia día con día me seguía bendiciendo. Y me ponía a pensar y yo le pedía perdón a Dios por todas las veces que yo dije no, por todas las veces que dije no, es que yo no sirvo para esto, yo no sé. Y como les digo, siempre he sido muy tímida y me dan miedo muchas cosas. Y empezó, primero, yo sabía que Dios tenía el ministerio de la alabanza en mi vida, pero muchas veces yo le dije que no a Dios. El Señor me llamaba y yo muchas veces le decía que no a Dios. Y era tanto mi miedo que me empezaron a subir a cantar. Cuando recién yo empecé cantando solamente, no sabía tocar nada. Empecé cantando y no sé si el mismo miedo o el no querer estar ahí, el no querer obedecer, me hacía escuchar, me decía: no, hombre, yo canto re feo, yo no sé qué estoy haciendo aquí. Y muchas veces venía eso de que no, y me subí y luego dije: no, yo no, busquen a otro porque yo no. Y me decía mi papá, porque por gracia de Dios y la bendición de Dios estaba en mi familia, que todos son músicos de parte de mi papá, y me decía: es que esto viene de generación en generación y Dios lo tiene para ti. Y yo no quiero estar ahí, yo no quiero estar arriba. Y el Señor trató conmigo y yo sé, ahora estoy convencida de que el estar en la alabanza era plan de Dios para mi vida. Pero cuántas veces yo le dije que no a Dios, y me ponía a meditar y le decía: Dios, perdóname, porque sí lo hice muchas veces le dije que no a Dios. Cuando me invitaban a compartir era lo mismo, otra vez no, y de ahí parecía que mi palabra favorita era no, porque a todo decía que no, y que no, y que no, y que no, y mi mamá decía no, y yo le decía: no, es que yo no, es que yo no. También para ser maestra de niños no, y nadie me sacaba de ahí. Y le doy gracias a Dios por mi hermana, amén. Algunos de ustedes la conocen. Ella, pues saben que sabe tocar la batería, y ella fue un ejemplo para mi vida, así como Pablo lo fue para Timoteo. Mi hermana lo fue para mí, y a pesar de que yo soy mayor que ella, yo aprendo muchísimas cosas de mi hermana. Ella inició en la batería, y por ella solita dijo: yo me voy a subir a tocar la batería, y todos se quedaron, tenía como 10, 11 años, y todos se quedaron como: esta niña, ¿qué va a hacer ahí? No, pero ella fue y solita, nunca tuvo ni una sola clase, solita ella aprendió a tocar. Y ella empezó en el ministerio antes que yo, porque yo era la del no, y no, y no, y no. Y yo le doy gracias a Dios porque ella es un ejemplo a mi vida, porque yo la veía y yo decía: ahora sí, no, yo quiero también obedecer a Dios. Y le doy gracias a Dios por esto, por la oportunidad que me da de compartir su palabra, porque sé que no es fácil. Muchas veces nos da miedo, es a veces normal que nos dé miedo, que digamos: pero ¿qué voy a hacer yo ahí? Pero es necesario obedecer la voz de Dios. Él nos ha escogido para cosas grandes, pero como les decía, está en ti y en mí el decir que sí o el decir que no, amén. Yo le doy gracias a Dios porque esta palabra venía a mi vida, y porque me ponía a reflexionar,
y porque sé que sigo trabajando, y le digo a Dios que me siga moldeando y cambiando y quitando aquello que debo de quitar, dejar y cambiar lo que tengo que cambiar. Y decía, Dios, si me invitó el pastor a compartir, sí estuve tentada en decirle, pastor, es que yo no puedo. Pero dije, no, Dios ha hablado a mi vida esto desde hace mucho y tiene tiempo en decir, tienes que quitarte el miedo y yo soy el que estoy contigo. Y yo, si estoy contigo, ¿qué más puedes pedir? Si yo tengo a Dios, ¿qué más puedo pedir? Y esa palabra venía a mi vida y decir, si yo quiero ser un buen ejemplo para los demás, tengo que empezar a decir que sí a Dios. Cuando nos manden algo, hermanos, y ese es mi consejo que yo les doy, que no tengamos miedo a hacer las cosas porque Dios es el que está con nosotros, Él nos respalda y hay que aprender a decir que sí. ¿Me ayudas a limpiar aquí? Sí. ¿Quieres, no sé, predicar? El decir, pues a lo mejor no soy muy buena, pero Dios me va a ayudar y Dios es el que va a hablar. Y el empezar a decir que sí, amén, esa es la palabra que Dios ponía en mi vida, en mi corazón, que realmente fue una palabra tan hermosa que Dios puso en mí, que ministró primero a mi vida, porque sabemos que cuando nos preparamos para compartir su palabra, el Señor habla primero a nosotros y nos alimenta primero a nosotros y nos exhorta primero a nosotros y nos corrige primero a nosotros y todo, para nosotros poder después decirlo al pueblo, amén. Y yo le doy gracias a Dios, amén. Espero que este poco mensaje, este corto mensaje que compartí, espero haya sido de bendición a su vida. Y yo les animo, amén, a ser un buen ejemplo como Pablo lo fue. Y el no tener miedo y el accionar, amén, porque tenemos una misión y es necesario representar a Cristo en este mundo, amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, amén.